Dale, ponelo en el chat. Yo tengo una pregunta. Ah, bueno. Dale. Con un ejercicio de los complementarios. Bueno, Es del 6 de los complementarios. Ahí lo pongo en el chat también, así lo vemos. bueno. Bueno, acá Guillermo me puso un problema. Un recipiente rígido de 200 litros contiene 128 gramos de oxígeno a 27 grados centígrados. A temperatura ambiente se agregan un gas no identificado. No, perdón. A temperatura constante, o sea, 27 grados, se agrega un gas no identificado X2. La masa molar de X2 es 38. Bueno, entonces es el flúor. La presión de la mezcla es 1,07 atmósferas. Calcule la densidad de la mezcla. Muy bien. Entonces, para calcular la densidad de la mezcla, yo lo que tengo que hacer es masa del oxígeno más la masa del gas desconocido. La masa de oxígeno la tengo, pero lo que no tengo es la masa del otro, aunque sea la masa molar. Entonces, ¿cómo haría? Primero sacamos los moles totales ¿Cómo hacemos eso? eh, con la fórmula de gases ideales. Con la fórmula de gases ideales, refiriéndome al total, ¿no? A la mezcla. Sí, sí, Entonces, sí, claro. Después vas por los individuales, pero claro, la presión total por el volumen lo tengo, es igual a N total RT. N total sería lo que desconozco. Entonces, despejo N total y como tengo los gramos de oxígeno, puedo pasarlo a moles. Y los moles de X2 van a salir por diferencia. N total menos número de moles de oxígeno. Saco el número de moles de X2 y como tengo su masa molar, puedo pasarlo a gramos. Entonces ahí obtuve los gramos, la masa de X2. Entonces la densidad es la masa de dióxido de carbono, perdón, de oxígeno, más X2 dividido el volumen que lo tengo. Esa es la forma que hay que hacer este problema. Lo hacemos en el pizarrón, ¿quieren? ¿O no? Dale, sí. ¿Lo hacemos? Bueno, voy a presentar pantalla. ¿Ahí apareció algo? Sí, sí, ya se ve. Bueno, vamos a ver. Entonces decíamos, P total por B, volumen del recipiente, es igual a N total RT. Entonces la idea es sacar de acá N total. N total es igual a P total por B sobre RT. ¿P total cuánto era? Dígame porque no me acuerdo. ¿1,07 puede ser? Sí, 1,07 atmósferas. Por el volumen que era 200 litros, ¿no?
200 litros o decímetros cúbicos, que es lo mismo. Pongo decímetros cúbicos para después que se me vaya cuando pongo el R. 0,082 atmósferas por decímetro cúbico sobre Kelvin mol. ¿Y la temperatura cuánto era? 27, ¿no? O sea, 290 y... Eso era en grados Celsius. Hay que pasarlo a Kelvin, que da 300. Ah, 300, claro. Estaba poniendo 290 y pico, 300. 300 Kelvin. Kelvin se va con Kelvin. Atmósfera con atmósfera. Decímetros cúbicos con decímetros cúbicos. Y me quedan moles. ¿La hicieron la cuenta esta? ¿La vi? 8,7 creo, ¿no? 8,70, sí. Es bastante, ¿eh? Muchos moles. 8,70 moles, muy bien. Estos son los moles totales. Pues yo tengo, en este problema tenía una cantidad inicial de 128 gramos de oxígeno. 128 gramos de oxígeno era la masa del gas inicial. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Qué hago con esa masa de oxígeno? Pues yo acabo de sacar los moles totales. ¿A qué me conviene pasar esta masa? A cantidad de moles. Claro, a moles. Entonces saco los moles de oxígeno con esa masa que me dieron. Lo puedo hacer con la formulita o lo puedo hacer por regla de 3. Como ustedes quieran, yo lo voy a hacer con la formulita. Es masa de oxígeno dividido masa molar. ¿La masa molar de oxígeno cuánto era? 16, pero acá sería 32. Claro, porque es oxígeno molecular. Entonces, 128 gramos dividido 32 gramos por mol. ¿Está bien? Bueno, ¿y esto cuánto me da? 4. ¿Me da justo 4? Perfecto. 4 moles de oxígeno. Bueno, entonces el número de moles de la sustancia X2, que es desconocida, es igual a número de moles totales menos número de moles de oxígeno. ¿No? ¿Me siguen? O sea que es 8,7 menos 4. ¿Cuánto da eso? 4,7. 4,7. Muy bien. Como yo tengo la masa molar de X2, que era 38, entonces puedo sacar lo que me pide, que es la masa de la sustancia desconocida, ¿no? Esto es 38 gramos por mol. Esto es dato.
Entonces tengo que sacar la densidad tengo que sacar. Como tengo que sacar la densidad, tengo que sacar la masa. Entonces, por lo tanto, masa de X2, ¿a qué es igual? Masa de X2, ¿a qué es igual? Al número de moles de X2 por M grande, masa molar. ¿Y esto cuánto da? Sería 4,7, ¿no? 4,7 por 38. Esto es 4,7 y esto es 38. Esto es 38. Bueno, entonces, ¿cuánto da eso? 4,7 por 38 da 179 gramos. Entonces, finalmente puedo sacar la densidad. La densidad es igual a masa del oxígeno más masa de la sustancia desconocida. En realidad ya sabemos cuál es, ¿no? La sustancia desconocida es flúor, porque tiene una masa de 19 el flúor. Sobre volumen. El volumen lo sabemos, es 200. Bueno, entonces, 179 más, o sea, esto, más, ¿cuál es la masa del oxígeno? 128, ¿no? 179 más 128 me da 306,6. O sea, 307 gramos. Dividido 200 decímetros cúbicos. Y entonces esto me da 307 dividido 200. 1,53. ¿Se entendió, chicos, este problema? Clarísimo. ¿Sí? Entendido. Sí, sí. Profe. Bueno, si necesitan algo de ese ejercicio, después vuelvo. ¿Alguien más prescribió? Sí, yo había puesto uno ahí, que es uno de los complementarios que no sé ni cómo encararlo, la verdad. Bueno, vamos a hacer el problema de Pedro entonces. El problema de Pedro dice, la temperatura de fusión normal del cloroformo es menos 63,5 grados centígrados. Y su temperatura de ebullición normal es 61,2 grados centígrados. El volumen molar del cloroformo a 25 grados en una atmósfera es, y hay que elegir la opción que se considere correcta. El volumen molar del cloroformo es... Acá no entiendo muy bien si es algo más teórico lo de la selección del volumen molar o hay que calcular algo. Intenté de mil maneras calcular el volumen molar y no llegué a ninguno de estos resultados, ni parecido. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te da 8 opciones. Impresionante este problema, ¿eh? Bueno, ¿cómo se les ocurre que se puede hacer? ¿Y para qué me da estos datos? Yo lo primero que planteé es que, o sea, sé que está en estado líquido. Claro, está en estado líquido. Y eso es muy importante.
como yo sé que la temperatura de fusión normal es menos 63 y la temperatura de ebullición normal es 61, a temperatura ambiente, que me dice acá, como me dice acá, temperatura y presión ambiente, va a ser un líquido. Entonces, el volumen molar tiene que ser el volumen de un líquido. O sea, por ejemplo, el agua. ¿Cuál es el volumen molar del agua líquida? ¿Saben? ¿Cuál es el volumen de un mol de agua? Por ejemplo, un mol de agua yo sé que es el volumen de 18 gramos, ¿no? Porque un mol de agua, un mol es 18 gramos. Pero la densidad del agua líquida es 1 gramo por mililitro. Entonces, el volumen molar del agua es 18 mililitros. Tiene que ser algo así esto. Tiene que dar una unidad así, de ese tipo. No justo 18 mililitros, pero sí algo en el orden. Entonces, veamos lo que dice acá. Recuerden que mililitro es lo mismo que centímetros cúbicos. Entonces, fíjense que acá dice cosas que son barrabasadas directamente. 80 metros cúbicos. ¿Cómo va a tener 80 metros cúbicos un líquido? 80 decímetros cúbicos por mol. Esto podría ser decímetros cúbicos por mol porque es... no, decímetros cúbicos, es litros. 80 litros por mol. Tampoco puede ser un líquido eso. 80 centímetros cúbicos por mol, ahí sí, ahí ya me gustó. Centímetros cúbicos por mol. O sea, por cada mol, 80 centímetros cúbicos. Eso podría ser. Después dice 80 milímetros cúbicos por mol. Eso tampoco puede ser. Después dice 80 metros cúbicos por milimol. O sea que si un milimol tiene 80 metros cúbicos, ¿cuánto es un milimol? O sea, un mol son 1000 milimoles, ¿no? Un mol son 1000 milimoles. Entonces, esto es como decir 80 decímetros cúbicos por mol, ¿no? O sea que tampoco puede ser. Acá, si quieren, pueden hacer una regla de 3. 1000 milimoles, 80 metros cúbicos. Un milimol, 80 metros cúbicos. 1000 milimoles tienen que multiplicar por 1000. O sea que les da cualquier cosa. Acá dice Mal, 80 decímetros cúbicos por milimol. Otra vez. 1000 milimoles, un milimol, 80 decímetros cúbicos. 1000, no, lo estoy diciendo mal, ¿no? Si dice 80 decímetros cúbicos por milimol, yo lo que quiero saber es cuánto tiene un mol, no un milimol, ¿no? Entonces, lo que quiero saber son 1000 milimoles. Un milimol, 80 decímetros cúbicos. 1000 milimoles, que es un mol, multiplico por 1000 y esto me da 80 por 1000 decímetros cúbicos, cualquier cosa me da. Y acá pasa lo mismo, porque es centímetro cúbico por milimol. Y acá milímetros cúbicos por milimol es lo mismo que decir centímetros cúbicos por mol. O sea que este también podría ser centímetros cúbicos por mol. Bueno, a eso apunta esta pregunta. ¿Ven que acá dice elegir la o las opciones? Bueno, hay dos opciones. Es la 3 y la 8, que es lo mismo que la 3. Es horrible, ok. espantoso Más, problema. Pero más digamos que, teórica esa. sí, más que teórica, tiene que ver con el sentido común, ¿no? Claro. O sea, un líquido se mide el volumen molar en centímetros cúbicos por mol. Tiene que ser un número razonable, de 2 dígitos. Pero en centímetros cúbicos por mol tiene que ser. O en milímetros cúbicos por milimol, que es lo mismo. Después en la parte B dice calcular su densidad. Y bueno, densidad, otra vez, la densidad es masa sobre volumen. Si yo sé el volumen molar, si quieren lo podemos hacer en la pizarra. Calcular la densidad. Claro, a partir de ahí ya está, puede calcular Ya todo. está, Yo porque lo vos, que no sabía era cómo sacar qué.
cuál de todo esto, cómo razonar para poder... ¿Cuál es la justificación de por qué elijo uno y no otro? Eso Claro, era claro, claro. lo que no entendía muy bien. Casi te diría que es sentido común esto. Claro. Y saber que en qué orden está el número de densidad de un líquido y de un gas. Calcular el número de átomos de cloro presentes en un centímetro cúbico de líquido a 25 grados y una atmósfera. Entonces, otra vez, el número de átomos de cloro lo voy a calcular primero midiendo el número de moléculas. Y antes de eso, el número de moles. Entonces yo acá tengo como una regla de 3 hecha, porque si en un mol, o mejor dicho, en 80 centímetros cúbicos tengo un mol, en un centímetro cúbico, X. Entonces ya sé los moles. Si sé los moles de cloroformo, puedo calcular los moles de átomos de cloro, porque por cada molécula de cloroformo hay 3 átomos de cloro. Entonces multiplico por 3 el número de Avogadro y listo. Si quieren lo hacemos. Claro. Ahí pusiste otro, ¿no? Pedro. No, es como que sigue el enunciado, porque se me Ah, cortó. Lo sí. quise copiar todo y seguía. Y lo ¿Es tuve que copiar necesario esa que lo partecita. hagamos el de la densidad y el número de átomos de cloro? ¿Es No, necesario? no, no. Eso ya está clarísimo. Es regla de 3 y nada más. No, Después, era esa parte, el punto A, digamos, más que nada, que no. el punto A. Sí, pero creo que el resto. Pero igual lo podemos hacer todo. Se puede. Sí, sí, claro que podemos. Acá Alan también me hizo una pregunta. Dice, pregunta. Para que una sustancia presente puente hidrógeno, tenía que tener una unión entre hidrógeno con uno de flúor, oxígeno y nitrógeno. Sí, así es. Ojo que el hecho que tenga una molécula, tenga hidrógeno y también flúor, oxígeno y nitrógeno, no necesariamente va a haber puente hidrógeno, porque por ahí justo ese hidrógeno no está conectado con el flúor, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, miren, les voy a dar un ejemplo. Voy a presentar pantalla, así se los muestro. Supongan que yo tengo la molécula de fluoroformo, que es esta. Esta es la molécula de fluoroformo. Tiene hidrógeno y tiene flúor. Presenta puente hidrógeno y uno podría pensar, y bueno, si tiene hidrógeno y tiene flúor, sí, porque este hidrógeno seguramente va a estar unido al flúor. Pero sin embargo, no, no es así, porque estos hidrógenos están unidos al carbono en el fluoroformo. Y el flúor está unido al carbono. Entonces, esta molécula no presenta puente hidrógeno. O sea, el hecho de que tenga hidrógeno y además alguno de los átomos, esos muy electronegativos, no quiere decir que tenga puente hidrógeno, porque el hidrógeno tiene que estar unido a esos átomos muy electronegativos. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Entendieron, chicos? Otro caso es Sí, profe. otro caso es esta molécula. Tengo una molécula que es así. Se llama ácido fórmico esta molécula. Fíjense, acá tenemos dos hidrógenos, pero uno está unido a un carbono, que es este, y el otro está unido a un oxígeno. Entonces, este sí presenta puente hidrógeno, pero debido al hidrógeno que está unido al oxígeno, no a este hidrógeno. Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado.
Bueno, les quería mostrar eso y justo ahora apareció el coordinador. ¿Cómo anda, Eduardo? Bien, no puedo conectarme con video, con cámara, no sé qué me está fallando, así que bueno, igual, para que me vean no hace. No sé Te qué. está fallando la cámara, te está fallando. Pero recién estuve con Aide, ellos están con el Zoom y pude conectármelo más bien. Y cuando hago Google Meet, me falla. Ah, el Google Meet es el problema. Sí, me falla la cámara. Pero en Zoom que tenía Aide y Paula, andaba bien. No sé qué será. Bueno, no importa, no hace falta que me vean. ¿Cómo? Bueno, chicos, ¿quieren preguntarle algo a Eduardo? Sí, yo quiero preguntar algo porque ayer hice la autoevaluación de la serie 5 y no aclaraba si había que poner o no las unidades, yo puse solamente números y bueno, estaban algunos ejercicios mal porque faltaba esa unidad. Quiero saber si en el parcial van a estar detallados, si hay que agregar o no. Te aclaran. En el parcial te va a aclarar. Generalmente lo más probable es que no tengas que poner unidad, que te diga exprese el resultado con 3 cifras significativas en gramos por centímetro cúbico, por decir una cosa, o en moles, o no sé, que te van a decir que realmente poner vos el número. Ok, buenísimo, Que gracias. igual te va a quedar bien aclarado, eso quédate tranquila que va a quedar bien aclarado. Ok, perfecto, gracias. Bueno, muy bien. ¿Seguimos con los problemas? ¿O tienen alguna pregunta para Eduardo? Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los problemas? Las respuestas a los problemas. Van variando, no son todos iguales los exámenes, así que no te lo puedo decir, no lo sé. No lo sé. La respuesta no la sé. Aparte, con la inflación aumentan, ¿no? Los resultados. Y sí, el que los hizo, pensá que se los hizo hace un mes, el parcial, aumentó 4. No, bueno, ya les dije, un poco de todo y es un poco de todo. Ya les dije, es como decía la autoevaluación. Hay una pregunta en el chat que dice si podemos volver atrás en las preguntas. Sí, se puede. Por suerte para ustedes, sí. O sea que pónganse, empiezan a hacer el 1, no les sale y no quieren perder tiempo, pueden pasar al 2, después a seguir avanzando y después volver al 1. Perfecto. Para no quedar pegado en uno y pasar tiempo y resolver. No, van a poder, sí. Por suerte para ustedes. Bendito seas. Sí. Generó bastante discusión en ese tema, en un final, pero creo que lo más razonable. Bueno, estábamos haciendo problemas. ¿Cómo hago la Lewy del oxosal clorato de níquel? Ahora lo hacemos, vamos a hacerlo. Igual esa fórmula está mal, ¿eh? No puede ser. A ver cómo había puesto. Níquel, cloro, oxígeno 3. No puede ser. Sí, porque el níquel no es 1. El níquel no actúa con estado de oxidación 1. Por lo tanto, ahí te falta algo. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de Pedro completo. ¿Quieren? ¿O hacemos nosotros? Tenemos tiempo para hacer todo. Sí. Lo hacemos con el de Pedro, si lo terminó. Bueno, el de Pedro lo entendieron, la parte A, entonces. El volumen, entonces, molar tiene que ser 80 centímetros cúbicos por mol.
porque es un líquido. Después dice calcular la densidad, dice. Entonces, sabiendo que es 80 centímetros cúbicos por mol, yo tengo que calcular la densidad. Por supuesto que en este ejercicio, por tratarse de un líquido, no puedo usar la fórmula de gases ideales. Ojo con usarme la fórmula de gases ideales Que es un líquido, sí. a esta temperatura y presión, ¿eh? No se puede usar fórmula de gases ideales porque es un líquido. Entonces, sabiendo que es un líquido, ¿cómo saco la densidad? Estoy compartiendo, ¿eh? Voy a compartir. Entonces, sabiendo que es un líquido, yo quiero saber la densidad. La densidad de esta sustancia es masa sobre volumen. Como siempre, la fórmula de densidad. Y yo tengo que el volumen molar era igual, habíamos dicho, a 80 centímetros cúbicos por mol. Bueno, entonces, como yo tengo este dato, puedo decir que, ¿qué puedo decir? Dígame. Puedes calcularlo con masa molar y... ¿no? Tipo, masa molar y el volumen molar es igual a la densidad. Muy bien, perfecto. Puedo hacer eso. Porque si todo esto yo lo expreso para un mol, entonces es igual a masa molar sobre volumen molar. Y la masa molar la sé, porque sé qué sustancia es. ¿Qué sustancia era? ¿Clorobenceno era? No me acuerdo. Cloroformo. Ah, cloroformo. Bueno, cloroformo SH, cloro 3. El cloro era 35,5 por 3 más CH que es 13. Esto me da 119,5. 119,5 gramos por mol. Y la masa molar, habíamos dicho que era 80. El volumen, bueno. El volumen molar, perdón. 80 centímetros cúbicos por mol. Mol se va con mol y me da 119 dividido 80. $1,49. Y fíjense que me da en gramos sobre centímetro cúbico. Y si hubiese sido un gas, esto me hubiese dado un número así parecido a este, pero gramos sobre decímetro cúbico. Porque los gases tienen una densidad mucho menor. ¿Está bien? ¿Se entendió? Claro. Bien. Después dice calcular el número de átomos de cloro presentes en 1 centímetro cúbico. Entonces, si yo tengo 80 centímetros cúbicos, tengo un mol. ¿Un mol de qué? De cloroformo. No de cloro. Un mol de cloroformo tengo. ¿No? De CH
cloro 3, Claro. en 1 centímetro cúbico, que es lo que me pide, en 1 centímetro cúbico, ¿cuánto tengo? X. O sea que tengo que hacer 1 sobre 80. Pero este resultado, que me da 0,0125, es el Lo número de multiplico moles por de 3. cloroformo. Si yo lo multiplico por 3, ¿qué obtengo? El número de moles del cloro. Perfecto. ¿Pero me está pidiendo eso? No, lo tengo que multiplicar también por el número de Avogadro. Eso, muy bien. Entonces digo, un mol. Esto lo puedo hacer todo directamente, ¿eh? Yo lo estoy haciendo de a poquito para que se entienda un poquito mejor, pero yo lo puedo hacer todo de una sola regla de 3. Un mol de cloroformo es 3 por el número de Avogadro de átomos de cloro. ¿Están de acuerdo con esto? Claro, sí. Sí, sí. Si yo no lo hubiese multiplicado por 3, lo que obtengo es las moléculas de cloroformo. Pero cuando lo multiplico por 3, me estoy refiriendo a los átomos de cloro. ¿Se entendió esta regla de 3 última que hice? Chicos, Sí, sí. Entendí. 0,0125 y ya está. X. Entonces, por 3, por el número de Avogadro, y me da 2,26 por 10 a la 22. Átomos de cloro. ¿Está bien? Y este sería el resultado de la parte C. Después, ¿qué más pedía? Decía en la parte D, dice calcular la masa de una molécula de cloroformo expresada en gramos. Entonces, bueno, eso lo saben hacer, ¿no? ¿Cómo se hacía? La masa de una molécula. Yo puedo decir que 6,02 por 10 a la 23 moléculas de cloroformo tiene una masa de ¿cuánto? 119,5. Claro. Moléculas de cloroformo tiene una masa de 119. Muy bien. 119,5 gramos. Una molécula X. Y me va a dar un número horriblemente bajo. 119,5 dividido 6,02 por 10 a 20. 1,99 por 10 a la menos 22. A la menos 22 gramos y ahí se terminó. Lo maté al 22, pobrecito. Bueno, y ahora, ¿qué más me pregunta? Dice, indicar la geometría molecular, polaridad de la molécula e interacciones intermoleculares presentes en el cloroformo líquido.
Geometría molecular. Esa la sabe. ¿No? ¿La saben? Sí, hay que hacer el Lewis, ver los dominios de electrones, de pares de electrones, y bueno, y ver qué queda. Por la cantidad de átomos y de elementos que tiene, podrían sospechar que es tetraédrica. Muy bien, se parece mucho Muy bien, al metano, por está muy ejemplo, bien, se parece. Se parece al metano. muy bien. Entonces, suponete que yo le quiero poner el primer electrón al hidrógeno. Lo pongo acá. Ahora le pongo al carbono, ¿no? Le podría poner al carbono. Acá 1, 2, 3, 4. Y ahora al cloro. El cloro tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se ven los puntitos? Sí, Sí, se se ve. ve. Sí. Bueno, muy bien. Ya está, todo el mundo con su octeto, todo el mundo contento, el hidrógeno con su dueto. Y ya está, muy bien, perfecto. Entonces, si esto es así, tiene un, perdón, bueno, este lo dejo celestito. Si esto es así, quiere decir que tiene 4 pares electrónicos de valencia. 1, 2, 3, 4. O sea que tiene geometría molecular, ¿cómo? Tetraédrica. Tetraédrica. Muy bien. ¿Los ángulos de cuántos son? Iguales a 109,5. ¿Iguales exactos? Sí. Sí. No. No, aproximado. 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 ¿Por qué aproximado? ¿Por qué aproximado? Porque alrededor del carbono central hay diferentes elementos. Muy bien. Ah, Claro. porque es polar. Muy bien. No es un tetraedro regular. No es un tetraedro regular. Y es Ah, polar, justamente por eso. claro. Es polar porque tenemos vectores de momento dipolar que van hacia el carbón, hacia el cloro, que es más electronegativo que el carbono. En cambio acá, el momento dipolar carbono-hidrógeno va para el lado del carbono. Entonces, como entienden, esta flechita va para allá. Ojo que esto no es plano, es tetraédrico. Acuérdense que es tetraédrico. Claro, sí, sí. La flechita esta va para allá. La flechita esta va para allá. ¿Ven que no es simétrico? Y la flechita esta va para allá. Entonces termina siendo no polar. Y el momento dipolar es distinto de cero. Claro. Si es distinto de cero, entonces ¿qué fuerzas intermoleculares tiene? London y London, dipolo. dipolo, dipolo. ¿Y puente hidrógeno tiene? No. No. No, porque este hidrógeno está unido a un carbono, y si hubiese estado unido a un cloro tampoco tendría, porque el cloro no es de esos átomos que generan puente hidrógeno. ¿Qué más preguntaban? Indicar la geometría molecular. La polaridad ya la dijimos, es polar. Y las interacciones intermoleculares ya las dijimos. ¿Y por qué dice cloroformo líquido? ¿Por qué líquido? Porque en gaseoso no tiene fuerzas Claro, intermoleculares. gaseoso no Son tiene. despreciables, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, entonces, ahora que más pregunta, explicar por qué el punto de ebullición normal del cloroformo es menor que el del tetracloruro de carbono, en base a las intensidades comparadas de las interacciones intermoleculares que presentan ambas sustancias cuando están puras en estado líquido. Entonces, si hacemos el mismo análisis que hicimos recién, para el cloroformo, acá, ¿qué hay? En lugar del hidrógeno, ¿qué hay? Otro Otro cloro. cloro. Otro cloro. Entonces, ¿qué pasa con los momentos dipolares acá? Se Se cancela todo. compensan. Se compensan. Por lo tanto, el mu es igual a cero. Igual a 0. ¿Y cuáles son las fuerzas intermoleculares que presentan? London. Solo es London. Solamente London, perfecto, solamente London. Sin embargo, ¿qué me dice?
Me dice explicar por qué el punto de ebullición normal del cloroformo es menor. Ah, menor, está bien. El punto de ebullición del cloroformo es menor. No me dice mayor, me dice menor. Que el tetracloruro de carbono. Entonces tenemos que explicar eso. Si el tetracloruro de carbono solo tiene el hondo, ¿por qué tendrá mayor punto de ebullición que el cloroformo? Porque tiene más electrones y eso hacía que... algo que no me acuerdo. Que es más Cuando Ah, el punto mayor son las fuerzas del hondo. Exactamente. Las fuerzas de London son del tetracloruro de carbono son mayores que las del cloroformo porque es una molécula más grande. Ahora, ¿nosotros podemos saberlo a priori eso? No, no podemos saberlo a priori, pero me lo están diciendo en el enunciado. Me dicen, y bueno, el tetracloruro de carbono tiene mayor punto de ebullición. Explique por qué, y bueno, yo te lo explico por London. No me queda otra. ¿Está bien? Pero no Sí, me sí, van sí. a preguntar cuál de los dos tiene mayor punto de ebullición, porque eso es muy fino ya. Es una pregunta demasiado fina. Me dicen que explique por qué, nada más. ¿Está bien? ¿Entendieron, chicos? claro, sí, sí. Bueno, y después hay otra pregunta de alguien. Ah, Guillermo preguntó algo. Y Las moléculas Martín tienen alto punto de preguntó algo. los no polares. ¿Cómo? Pero de las no polares, de los altos puntos de fusión y de ebullición. Sí, por eso, Martín preguntó algo. Ahí está Gustavo. Hola, Gustavo. Hola, Gustavo. No nos escucha, por eso. Bueno, Estás Hola, muteado, estás muteado. hola, ¿ahí se oye? Sí, ahora sí. Sí, sí. Ah, bueno. sí, Yo le contesté ahí una pregunta a Marjuris en el foro sobre Sí, está bien. carácter covalente, que por si el resto no lo vio, porque lo preguntó ahora hace poquito, si quieren cuando termine la reunión vean la contestación que les puede llegar a servir. Sí, está en el campo. Claro, genial. Bueno, vamos a contestar la pregunta de Martín. Dice, profe, podemos hacer una de la autoevaluación. Dice lo siguiente: ordenar de manera creciente por sus puntos de ebullición a esta sustancia. Silano, bromuro de potasio, fluoroformo y dióxido de azufre. Entonces vamos a presentar pantalla otra vez. Bueno, si me permiten... No me permitan nada. Porque pensé que estaba... ¿Cuál estaba acá? Ah, fluoruro de metilo es. Fluoruro de metilo. Bueno, lo hacemos de nuevo, no importa. A ver. ¿Puedo borrar todo, chicos? ¿O quieren escribir, o quieren copiar algo de acá, de lo que hicimos? ¿Puedo borrar todo? Sí, yo ya copié todo. De lo estábamos haciendo. ¿Cómo? No escuché. Sí, no hay problema. ¿No hay problema? No hay problema. Bueno, entonces, las sustancias eran dióxido de azufre, ¿qué más? Silano, ¿puede ser? Silano, bromuro de potasio, Sí. Y el fluoruro de... No me acuerdo qué dijo. Metilo. de metilo. Cloruro de metilo. Bueno, entonces hay que hacer un análisis empezando por la Lewis, ¿no? Entonces vamos a empezar por el dióxido de azufre.
Esta la saben cómo se hace, pero ¿se acuerdan la del dióxido de azufre? Teníamos 6 electrones para cada oxígeno. Y como este necesita 2, el que le va a dar los 2 electrones es el azufre. 1, 2, 3, 4, siempre de a pares, 5, 6. Pero como el azufre quedó con su octeto completo, el oxígeno se va a guardar los electrones ahora. Igual Me ya parece te podrías dar cuenta cuál tiene el mayor punto de ebullición. A ver, ¿cómo? Porque uno es un enlace iónico. Muy bien, ¿cuál? El bromuro de potasio. Claro, este es un compuesto iónico. Pero igual me dice que ordene o me dice solamente cuál es el de mayor punto de ebullición. No, hay que ordenar. Ah, Había bueno. que ordenar. O sea que el punto de ebullición de este va a ser el mayor porque es un compuesto iónico, no forma moléculas y lo que hay que romper son uniones iónicas. Por lo tanto, el punto de ebullición, voy a concluir acá, que el punto de ebullición del bromuro de potasio es el mayor. Es el mayor de todo. Chao. ¿Todo el mundo de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. En cambio, los otros 3 forman moléculas. Esta molécula, ¿cómo será? Porque tiene 3 pares electrónicos de valencia. 1, 2, 3. Entonces, ¿cuál será su mejor forma de ordenarse en el espacio? Angular. Angular. Claro, angular. Este para un lado, este para el otro. Este de activo, ¿eh? Y acá tenemos un par libre. Lo dibujamos así para acordarnos que ocupa un espacio importante. ¿Cuál es el ángulo de esto? 120, aprox. ¿Aprox de qué? ¿Cuánto? Claro, aproximadamente 120. Perfecto. Después, ¿qué pasa con el silano? El silano se parece al metano. El silano se parece al metano, que es carbono, hidrógeno 4. O sea que este es fácil. ¿No? Queda no polar. Claro. ¿Todo el mundo se acuerda cómo era este? Era así. 4 enlaces covalentes, fácil, porque el silicio está justo abajo del carbono, entonces es muy parecido al metano. Esto está en el centro de un tetraedro y esta molécula entonces es no polar, ¿no? ¿Sí? Esta es no polar. ¿Y esta era polar o no polar? Polar. Claro, esta es polar. Muy bien. Hasta aquí fenómeno. ¿Y qué pasa con este? Este se parece a una que hicimos hoy, que hicimos hace un ratito. Se parece al cloroformo. Solo que en este caso tenemos 3 hidrógenos y un flúor. Pero son todos enlaces así. No hay drama con esto. También se parece al metano, el carbono está en Pero el esta sí es polar. Claro, pero la diferencia es que esta es polar porque este momento dipolar tira mucho por allá. En cambio, estos tiran para el lado del carbono. Así que Claro. termina siendo polar esta molécula. Entonces, el momento dipolar es distinto de cero. Muy bien. Bueno, sabiendo que algunos son polares y otros no, es fácil discernir ahora qué fuerzas intermoleculares presentan. Por ejemplo, el silano es no polar. ¿Qué fuerzas intermoleculares presentan? Solo las London. Muy bien, London. El dióxido de azufre y el fluoruro de metilo son no polares. Por lo tanto, ¿qué fuerzas intermoleculares presentan? Polares. London Polar, y polar. dipolo. Muy bien, London y dipolo. ¿Y puente de hidrógeno? ¿Alguno piensa que puede tener puente de hidrógeno alguno? No. No.
La que podría tener es esta, pero ¿por qué no tiene? Porque no hay Hidrógeno. hidrógeno. Porque el hidrógeno no está unido a un flúor directamente. Claro. Claro, no está unido directamente. Bien, Martín. Es como la que vimos hoy. ¿Vieron que la vimos hoy esta? Claro. Bueno, muy bien. Ahora tengo que comparar entre estos tres compuestos moleculares. Así a primera vista pareciera que las que tienen dipolo-dipolo tienen mayor punto de ebullición que las que tiene London. Pero ojo con las London porque dependen del volumen. Una forma de estimar el volumen es midiendo la masa. ¿Cuál es la masa del silano? Y bueno, me tengo que fijar la masa del silicio. La masa del 28,32. 28. 28 más 4, 32. Ah, vos lo dijiste. Pensé que decías 28,32. No, No, 32. no, 28, claro, 28 más 4, 32. 32 UMA. Vamos a ponerle. ¿Esta cuánto tiene? 64. 64 UMA, muy bien. O sea que las London del dióxido de azufre son mayores que las del silano. Y encima tiene dipolo-dipolo. Y esta son 15 más 19. 34. 34. 34 UMA. Entonces, la que es mayor masa es el dióxido de azufre y encima tiene dipolo-dipolo. Por lo tanto, el punto de ebullición del dióxido de azufre va a estar segundo. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Claro. También alguno pudo haber contado los electrones y le hubiera dado lo mismo. Si contara el número total de electrones, en el azufre tendrían 16 y 8 y 8, 16 tendrían 32 electrones. Y en el fluoruro de metilo tendrían 6, 7, 8, 9 y 9, 18. O sea que le ganan electrones también. O sea que más electrones, más polarizable. Ahí podría alguien podría pensar algo distinto. Las dos de la punta no hay duda, pero las dos del medio a alguien se le podría ocurrir algo, ¿no? Nadie piensa. Porque hay dos fuerzas, está London y dipolo-dipolo. Pero nosotros decíamos que cuando el salto en London era más importante, le teníamos que dar importancia a London. Porque la diferencia de electronegatividad oxígeno-azufre es 344 menos. A ver cuánto tenemos. Porque ahí alguien puede estar mirando la dipolo-dipolo. 344 menos 258. Sí, pero no influye mucho eso. No, da 0,86. Y es 0,86. Y si hacen el flúor, 398 menos 254 da 1,44. Ah, está bien, sigue dando igual más polar. O sea que listo, no hay duda. Si alguno quiere ver si los vectores, pero es mucho más importante la polarizabilidad por la fuerza de London, o sea, contar o la masa o el número de electrones. Si eso diera igual, ahí podrían estar mirando la dipolo-dipolo, a ver si la diferencia de electronegatividad es mayor, el dipolo-dipolo podría ser más intenso. Pero acá el salto de masa es muy grande y de electrones es el doble, así que no hay duda. Bueno, y entre estas dos, silano y fluoruro de metilo, tienen la misma masa prácticamente, con lo cual las London son muy parecidas, pero el fluoruro de metilo tiene dipolo-dipolo. Entonces, Va primero el fluoruro de metilo y después el muy silano. perfecto. Eso. Vieron que es bastante evidente esto. Bueno, muy bien. Perfecto. ¿Quieren copiar algo?
Bueno, había otro problema más. ¿Cuál era el otro problema? Guillermo dice, las moléculas no polares tienen alto punto de fusión y de ebullición. ¿Las moléculas no polares? ¿Cómo las moléculas no polares? Bueno, este problema lo había propuesto Martín. ¿Lo entendiste, Martín? Martín. ¿No está Martín? No fue. Sí, sí, está Martín, está. Ah. Bueno, acá Guillermo propuso un problema. La Lewis de la oxosal, níquel 2, cloro, oxígeno 3. Si quieren, lo hacemos ese. Bueno, si es níquel más 2, la fórmula esta no está bien. Hay que poner bien la fórmula primero. Entonces, ¿cómo es la fórmula de ese compuesto? A ver, tiene níquel más 2 y después tiene clorato. Cloro, oxígeno 3, y esto tiene que ser un anión. Si tiene que ser un anión, sabiendo que el oxígeno actúa siempre con menos 2, ¿con cuánto va a actuar el cloro? O sea, todo esto tiene que ser un anión. ¿Con más 6? Y pero si fuese más 6, no sería un anión, sería una sustancia neutra. El oxígeno actúa con menos 2. Menos 2, claro, más 5. Más 5. Entonces ustedes acuérdense que el cloro, cuando actuaba con estado de oxidación positivo, podía ser más 1, más 3, más 5 y más 7. Cuando actuaba con más 5, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo terminaba? ¿Con ato Clórica. o con ito? ¿Clo? ¿Clorato? Sí, está bien, clorato. Porque cuando actuaba con más 5 y más 7 era clorato. Pero la diferencia, yo los diferenciaba poniendo un prefijo. Si está actuando con más 7, es perclorato. Si está actuando con más 5, es clorato. Entonces este compuesto se llama clorato de níquel y entre paréntesis el número de oxidación del níquel, que en este caso es más 2. Y lo pongo Acuérdense en que número. el prefijo per siempre se utiliza para el número más 7. ¿Sí? Per clorato, o sea, los halógenos salvo el flúor pueden tener más 7. O sea, perclorato, perbromato, periodato y alguno de transición como el manganeso, permanganato. Yo les diría que son los únicos 4 elementos que van a tener per para el número más 7. El flúor no trabaja con más 7. Eso. Bueno, chicos,
Entonces, si el clorato actúa con -1 en total, si sumamos las estados de oxidación del cloro y el oxígeno es -1, y el níquel actúa con +2, ¿cómo es esta molécula? Le falta algo acá. ¿Qué le falta para que sea neutra? Un 2 en el índice del clorato. Muy bien, un 2 acá. Perfecto. Ahí está. Y ahora que ya deduje cómo es la fórmula, borro los estados de oxidación que quedan feos. Ya está. Ese es el clorato de níquel. Y ahora tengo que hacer la Lewis de esto. Entonces, para hacer la Lewis, pongo el níquel. Cada vez que ustedes escriban una sustancia iónica, al metal le ponen níquel y con estado de oxidación, y ya está. El anión lo pongo entre corchetes. Esperen que acá hay 2 aniones. Fíjense que hay 2 aniones, entonces tengo que hacer un poquito más de lugar para ponerle el 2. Va entre corchetes, o sea que en este caso sería cloro, oxígeno, oxígeno, oxígeno y -1. ¿Está bien? Y acá no me tengo que olvidar de poner un 2 adelante, porque este 2 quiere decir que hay 2 cloratos. ¿Está bien? Bueno, y ahora le tengo que poner los electrones. Entonces, ¿cómo empiezo a poner los electrones? ¿Por dónde empiezo a poner los electrones? ¿Por el cloro? No, conviene por los oxígenos siempre, por la periferia. Empiezo por la periferia. Y ahora vas a ver por qué. Porque el primer electrón que yo pongo es el que está de más, este. Vieron que el clorato, está bien, hay 2 cloratos. Pero ganó un electrón. Cada clorato ganó un electrón. Entonces lo primero que tengo que hacer es poner el electrón ganado. El electrón ganado se lo pongo a cualquier oxígeno. Por ejemplo, aquí. Ahí. Y después empiezo a poner los electrones propios del oxígeno. Este tiene 6. Todos tienen 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a los otros también les pongo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el cloro tiene... ¿Cuánto tiene el cloro? 7. 7. 1 lo pongo acá para formar el enlace covalente con el oxígeno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, te queda como par libre. Listo, el cloro tiene 8 electrones y cada uno de los oxígenos también tienen 8 electrones. O sea que el clorato va a quedar así. Cloro, oxígeno. Este oxígeno es el oxígeno menos, digamos, porque es el que ganó el electrón. Este es un enlace dativo. Este es un enlace dativo. Y acá tenemos un par libre. ¿Está bien? Bueno, ¿qué geometría tendrá este anión? Geometría de ion, digamos. ¿Cuál sería la geometría del ion? ¿Piramidal? Muy bien, piramidal, perfecto. Piramidal. Bueno, ¿entendiste, Guillermo?
Muy bien. Bueno, ¿algún problema más, chicos? ¿Algún problema más? ¿Están nerviosos por el examen? No, no están nerviosos. No, dice, no. Marchuli dice que sí. Guillermo dice súper, no sé si súper tranquilo o súper nervioso. Alan dice no tanto. Súper nervioso. Bueno, tranquilícense que saben un montón. No va a ser tan terrible. Por ahora no, dice Lucas. Se me tildó la... Bueno, ¿algún problema más? Uy, Gustavo, te están desafiando. ¿Qué pusieron? A ver. Yo estaba haciendo por si alguno preguntaba, la autoevaluación, recién la mandé, así que voy a ver qué dice. Se me tildó no. A menos que Gustavo tenga un problema difícil para pensar, ¿no? Se me tildó la A, ¿qué es la A, Martín? No, porque puso nada. Nah. Por ahí quiso poner Parece, sodio. claro, parece como Capusotto cuando le explota la cabeza. Ahí está. Bueno, Bueno, Gustavo, pensó un problema difícil, dale. no sé, de la autoevaluación hay alguno que les haya quedado, Y hasta ahora estuvimos haciendo eso. lo hicieron todos, ¿no? Un problema de autoevaluación, sí. Ahí estoy dando enviar todo y terminar, a ver qué. Ahora fallé, viste, en alguno. No, bueno. Bueno, me salió bien. No sé, la autoevaluación ya no les queda mucho tiempo para hacerla, ¿no? La otra es que le pongamos. Ah, no, igualmente las respuestas ustedes las ven, así que no tenemos nada que Yo tengo un decirle. ejercicio. Guillermo dice que tiene un ejercicio. A ver. A ver, dale, Guillermo, dale. Se dispone una solución líquida formada por agua, etanol y etanodiol. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes son correctas? A. Está bueno este problema, ¿eh? A ver. Agua, etanol y etanodiol. A. La solución está formada por tres fases. B. Masa en masa de carbono en el etanol es mayor que en el anodiol. Y Etanodiol. la fórmula empírica del etanol es carbono, hidrógeno, oxígeno. Ujú. Bueno, fíjense que la fórmula empírica del etanol no puede ser nunca CHO, ¿no? Porque la fórmula molecular es CH... No, ¿dónde está? Che, pero está mal la fórmula de etanol ahí. Etanol, tendría que ser dos carbonos. C2H6O. C2H6O. Está mal la fórmula del etanol. C2H6O tiene que figurar. Claro, C2
H6O. Esa es la fórmula del etanol. Entonces nunca puede ser que la fórmula empírica sea CHO. No puede ser. Claro. Por su parte, el etanodiol tampoco es así, ¿no? La fórmula. ¿Qué dice? No. C2H4 es. H6. Oxígeno 2. Así es el etanodiol. Sí. C2H6O2. O2. Entonces, vayamos por parte, dijo el leproso. A. La solución está formada por 3 fases. ¿Es correcta esa? ¿Qué les parece? ¿Estos líquidos serán miscibles o inmiscibles? ¿Se mezclarán o no se mezclarán? En estos días hacemos mucho solución agua-etanol nosotros, porque el etanol es el alcohol que te venden en la farmacia. Entonces, ¿es una solución eso o se forman 2 fases? Se mezclan, dice Guillermo, claro que se mezclan. El etanol, el agua y el etanodiol todavía más tienen puente hidrógeno. Entonces son muy afines unas con otras. Por lo tanto, se mezclan. Entonces, es falso decir que la solución está formada por 3 fases. Está formada por una fase. Después, la B que dice, M, esto debe ser porcentaje masa en masa, ¿no? Del carbono en el etanol es mayor que en el etanodiol, ¿será? Sí. Eso es verdadero, ¿no? Sí, porque hay mayor porcentaje de carbono en el etanol que en el etanodiol, porque el etanodiol tiene 2 oxígenos más. Entonces, tiene menor porcentaje de carbono. Claro, porque la masa de la molar es mayor. Sí. La masa molar es mayor, pero se debe al oxígeno. Esa masa molar mayor. Entonces hay como mayor porcentaje de carbono en el etanol que en el etanodiol. ¿Entiendes? Es como que hay más carbono. El otro tiene mucho oxígeno. En proporción, ¿no? ¿Se entiende? Proporción. En proporción. O sea que la verdadera sería la B ahí. ¿Están todos de acuerdo? Chicos, chicas, chiques, chicus. Sí, sí, dice. Bueno. Muy bien. Bueno, ¿quién da más? Recuerden que el examen de mañana, ahí va a escribir algo Guillermo, el examen de mañana no tiene nota, es aprobado o desaprobado, ahí le estoy poniendo la condición.
Si son 10 preguntas, como la autoevaluación que hicieron, si responden ningún acierto, un acierto, 2, 3 o 4 aciertos, es desaprobado. Da lo mismo el que acierta ninguna o el que acierta 4. Y si aciertan 5, 6, 7, 8, 9, 10, es aprobado. Da lo mismo el que acierte 5, el que acierte 10 o el que acierte 7. Va a ser aprobado. Lo único que el que está ausente pierde la materia. O sea que hay que estar presente para seguir en carrera, porque el que está presente y no tiene ningún acierto va a tener derecho a recuperar este examen si aprueba el segundo. O sea que nadie, solo mañana van a quedar afuera de la carrera los que no se presenten, salvo una situación extrema, digamos, que no sé, un accidente, una operación, algo que legalmente lo puedan probar y ahí lo tendrían que hablar después con nuestro coordinador y ver. Pero para la general de la ley, el que mañana no está presente no ya tiene que recursar, pierde materia. Entonces tiene que estar, aunque yo creo que ustedes, que son los que están participando, son los que mejor les va a ir, o sea, de un universo de casi 100 inscriptos, ustedes son 12, deberían, de ustedes esperamos, salvo alguna cuestión rara que siempre puede pasar, pero que sean los aprobados. Y veremos lo que pasa con los que no participaron tanto. Y todos están en condiciones, los inscriptos, de presentarse, porque ni las reuniones MIT, ni la participación en el foro, ni las autoevaluaciones eran obligatorias. Así que el que no hizo nada de lo recomendable, porque era muy recomendable hacer autoevaluaciones, lo que hicieron ustedes, participar en el foro, todo, los que no hicieron nada tienen derecho a presentarse. Después veremos cómo andan, ¿no? Así que ahora el que no se presenta queda afuera. Así que presentarse sí o sí. Y siempre entre las 8 y las 9 para no perder entre las 20 y las 21 para tener las 2 horas. Yo le diría no esperen a último momento porque cualquier problema con la computadora, algo, entren al principio, 20, 30, no más. Así terminan y bueno. Y a las 21 podrán ver cuántos aciertos tuvieron. A las 23, cuando todos hayan terminado. Y después tendrán un derecho a revisión y podrán preguntar. Así que eso, y nosotros les contestaremos si hay algo que no entendieron. Bueno, Guillermo ahí está proponiendo algo. Un recipiente A de volumen B contiene butano gaseoso. Butano es C4H10. Ustedes no tienen por qué saber ese nombre. A cierta presión y temperatura. Y otro recipiente B, dos recipientes distintos, o sea, esto no es una mezcla de gases, estamos comparando dos gases en recipientes diferentes. Otro recipiente B, de igual volumen, contiene nitrógeno en iguales condiciones de presión y temperatura, las mismas condiciones de presión y temperatura. ¿Les hace acordar a algo eso? Igual volumen, igual presión, igual temperatura, que lo hemos charlado. ¿Es correcto afirmar que el número de moléculas presentes en A es igual al número de moléculas que hay en B? A ver, yo les voy poniendo mi respuesta y ustedes me dicen si sí o si no. Están pensando, yo estoy tipeando. Bueno, está clarísimo que el butano es mucho más grande que el nitrógeno, ¿no? Es una molécula muchísimo más grande, tiene 14 átomos esa molécula. Pero el volumen es igual, la presión y la temperatura son iguales. Entonces, ¿es correcto afirmar que el número de moléculas o de moles, como ustedes quieran, presentes en A es igual al número de moléculas o de moles que hay en B? ¿Es correcto? ¿Qué me dicen? Sí, no, ni, so, más o menos. ¿Y si lo dice Avogadro? Sí, Bien. Si lo dice Avogadro, lo dice Avogadro y Ampère también, que todos se olvidan del pobre Ampère, pero todo si el lo mundo dice dice eso. Todo el mundo dice eso.
Si lo dice Avogadro, yo le creo, ¿no? Perfecto, muy bien. Ahora, una pregunta. Las presiones son iguales, ¿no? Las presiones son iguales. ¿El número de choques es igual? El número de choques por unidad de área por unidad de tiempo, que era la presión, habíamos dicho, ¿no? ¿Son iguales en ambos recipientes? Esta es una pregunta un poquito más difícil, que va a entrar en el parcial, por supuesto. No, no sé si va a entrar en el parcial. Sí, el número de choques debe ser igual. No, no es igual. No es igual el número de choques. Las presiones son iguales, pero los números de choques no son iguales. ¿Por qué será eso? ¿Viste que era más difícil esta? Porque uno va a tener más moles que el otro. No. Recién acabamos de decir que los moles son los mismos, la misma cantidad de moles. Ah, ok. El número de moles es el mismo, el número de moléculas es el mismo, pero el número de choques, y les voy a decir más, el número de choques en el recipiente que contiene nitrógeno es mayor que el número de choques en el recipiente que contiene butano. ¿Por qué será eso? Por el tamaño de la molécula. El tamaño, estás más cerca. La masa. La masa, ahí está. La masa del metano es mayor, por lo tanto, eso también influye en la presión. ¿Cómo es su velocidad? ¿Cómo? No, les preguntaba, ¿y cómo será la velocidad? Claro, por eso. La masa del metano es mayor, pero hay menos choques. ¿Por qué? Tiene que ver con lo que preguntó Gustavo, eso. Porque la velocidad es menor, tienen menor energía cinética. No, la energía cinética es igual. Es igual porque depende de la masa y de la velocidad. Entonces, se compensan esos efectos. El butano es más lento, pero tiene más masa. Ya que las energías cinéticas son iguales. Lo que no son iguales son las velocidades. El butano es más lento, hay menos choques, pero como la masa del butano es mayor, influye más en la presión. Entonces se compensan esos efectos y la presión termina siendo igual. ¿Entienden? ¿Entendió? Sí. En otras palabras, la energía cinética en ambos recipientes es igual. La energía cinética es igual, porque energía cinética es masa por volumen por velocidad al cuadrado. ¿Está bien? Se compensan los efectos de la masa y de la velocidad. Y Bueno, eso yo ahí- sería presión es igual, ¿no? Sí, las presiones son iguales. Bueno, si ustedes se fijan, esto no es no es que uno lo tiene que aceptar por decreto. Lo único que sí estamos aceptando es la ecuación general de los gases. Y entonces, si aceptamos que P por B es NRT, ustedes rebobinan un poquitito ahí en el chat, el número de moles es P por B sobre RT, pero resulta que P es igual en los dos, B es igual en las dos garrafas, la que tiene butano y la que tiene nitrógeno, y T también es igual, y R es igual, porque es la constante, no, R va a ser igual siempre porque es una constante. Entonces, si ustedes despejan N como P por B sobre RT, la cuenta P por B sobre RT da igual en la garrafa de butano que en la garrafa de nitrógeno. Y esa cuenta me da moles. Pero a mí me está preguntando moléculas. Bueno, no importa, pero si tenés los mismos moles, no sé si son 4 moles y 4 moles, 8 moles y 8 moles, para pasarlo a moléculas, se los multiplica a ambos por el número Avogadro. O sea, estamos multiplicando la igualdad por una igualdad.
la igualdad del número de moles por la igualdad del número de Avogadro por número de Avogadro. Entonces ahí lo pasamos a moléculas. Si hubiera 2 moles y 2 moles, pongámosle que no lo sabemos, o 10 moles y 10 moles, es más fácil, multiplicamos por el número de Avogadro y bueno, vamos a tener 602 por 10 a la 24 moléculas en cada recipiente. O sea que si coinciden los moles, coinciden las moléculas. Por esto, porque N es P por B sobre RT. Y estamos igual P, igual B, igual T. Lo que no da igual, no tiene por qué dar igual, es la masa. Lo dijimos la vez pasada porque moléculas distintas tienen masas molares distintas. Salvo, habíamos dicho, el nitrógeno y el monóxido de carbono. Bueno, pero es medio raro. Tampoco tiene por qué dar igual la densidad, porque claro, si las distintas van a ser distintas masas, dividido en un mismo volumen, va a dar diferente la densidad, sacando ese caso especial de nitrógeno y monóxido de carbono. Y los átomos, o los moles de átomos, o los números de átomos, solo va a dar igual si la atomicidad fuese igual. Si yo estoy comparando en una garrafa, hay nitrógeno 2 y en otra hay cloro 2, bueno, ahí va a dar igual. Pero si en una hay nitrógeno, que es N2, y en la otra hay ozono, que es O3, y no, en una va a haber, en la que tiene 3, va a haber 1,5 veces más de átomos. En este caso, va a haber más átomos en la de butano. ¿Por qué? Porque hay 14 átomos por cada... 14 moles de átomos por cada mol de moléculas. En el otro hay 2 moles. O sea que átomos hay muchos más en la garrafa de butano. Masa hay mucha más, porque la masa del butano es 58 gramos mol, la masa molar, y la del nitrógeno es 28. Y la densidad obviamente va a ser mayor la del butano, porque va a haber más masa en el mismo volumen. ¿Entienden? Esto es una aplicación de la hipótesis de Avogadro, de la ley de Avogadro y Ampère, full, Guillermo. Después, respecto a lo que había dicho recién Federico, aunque nosotros no vamos a profundizar demasiado en eso, recuerden que los gases que están mezclados tienen la misma energía cinética media, pero como la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, entonces, claro, ahí ocurría lo que estaba explicando Federico, ¿no? Que la energía cinética del nitrógeno y del butano es la misma, la energía cinética media. Pero la velocidad a la que se mueve la más pequeña es mayor, porque tiene, o sea, masa por velocidad son inversamente proporcionales. Entonces la que se mueve más veloz toca más veces. La energía cinética depende solo de la temperatura. ¿Qué precaución recomiendan que tenemos que tener en el parcial? Dormir bien, comer bien, llegar mental y físicamente saludable, porque ustedes estudiar entiendo que han estudiado, así que eso de quedarse mucho estudiando, dormir mal no les va a resultar. Entrar en la primera hora para poder contar con todo el tiempo y ser ordenados. Por ejemplo, por ahí hacer un ejercicio en cada hoja. O sea, tener las hojas que no se les mezclen, ¿no? Los ejercicios, porque hay veces que ustedes pueden saber y cruzan los datos. Por ahí ponen la respuesta A en la pregunta B. Antes nos pasó con Gustavo, con el otro docente, de, por ejemplo, poner la masa molar del, no sé, del nitrógeno en el dióxido de carbono. Y claro, nos dio mal. Y nos desorganizamos nosotros también. O sea que el orden es muy importante. Tener la calculadora científica a mano y una tabla periódica para no estar mirando ahí en la computadora. Yo tendría una tabla impresa, la poder imprimir del campus. Yo les diría eso. Después, bueno, obviamente ahora descárguense todo el material que quieren tener a mano, porque a las 23 se cierra el foro y el campus va a quedar las pestañas así principales, la de presentación, así que descarguen eso. En el foro lo último fue la pregunta de Marjuris. Yo ayer había subido el 6.4, que es uno de sistema gaseoso cerrado con volumen variable, y el 5.15, uno de teoría atómico molecular. Así que, y lo último que hay hasta recién era la pregunta de Marjuris.
Así que era sobre carácter covalente en los haluros de aluminio. Claro, el fluoruro de aluminio es netamente iónico, porque la diferencia de electronegatividad es grande. Siempre con el flúor, cualquier metal te da iónico, porque es el no metal más electronegativo. Pero si el aluminio, que es un metal con bastante electronegatividad, lo unís a cloro, a bromo, ya directamente te da una molécula, que como el cloruro de berilio, ¿no? A pesar de ser metal no metal, te da covalente. Y lo notás por el tema de que no conduce la corriente, por cuestiones experimentales que te dice, en ese problema, que no conduce la corriente disolviéndolo en agua, pongámosle. O, por ejemplo, el tema del punto de fusión-ebullición, que es muchísimo más alto en el compuesto iónico. Entonces hay propiedades que ustedes no tienen por qué adivinarlas, pero que se las pueden decir. Y dicen, bueno, pero ¿por qué es esto ahí? Porque, bueno, este es netamente iónico, y la unión iónica es muy intensa. Entonces, bueno, un poco se explica eso, que el carácter covalente tiene que ver con poca diferencia de electronegatividad, por eso los electrones se comparten en los covalentes. Entre dos no metales hay poca diferencia. Y cuando la diferencia se hace muy grande, ya la sustancia empieza a tener un carácter más iónico. Eso es lo último, lo que preguntó Marjuris. Pero está bien, han navegado por distintas partes de las 6 series y han preguntado un poco de todo. Y hemos subido ejercicio de todas las series, así que si han llevado todo bien, yo les recomiendo que bajen la recomendación, que se bajen los documentos que necesiten. La autoevaluación, yo creo que casi todos la hicieron y ya no hay tiempo tampoco para hacerla, recién estuvimos, a lo sumo pueden bajársela, que no la hizo, y nada, eso, llegar despabilado al examen y no a último momento. En realidad, si quieren entrar a las 10:30, a las 22:30, y pueden entrar, pero van a tener media hora para hacerlo, el examen. O sea, hay que entrar entre 20 y 30. Hasta las 21 tenés 2 horas. A las 23 se cierra todo. A ver, ¿qué más dice? Con precaución. Recomiendan que tenemos que tener el parcial. Ah, no, ya está. A mí me pasa que siempre me dicen ordenar mayor a menor y lo pongo a reguante, cuidado. Mayor a menor, empezá por el más grande. Mayor a menor. Y si usan los simbolitos, acuérdense que el simbolito mayor y menor, siempre el piquito apunta al más chiquito y la abertura al más grande. Eso no. Sean ordenados. Por eso te digo, Guillermo, tenés que ser ordenado. Acá Alan dice, yo siempre me olvido o me equivoco con el pasaje de unidades por despistado. Bueno, ojo con eso también. Si te dice, por ejemplo, cantidad, si te dice cantidad, bueno, mol. ¿Entendés? Salvo que te diga cantidad en milimoles, si no, mol. ¿Entendés? Y después fíjate, eso a veces es muy importante. Una cosa importante para ordenarse es, por ejemplo, yo por lo menos lo solía hacer cuando tenía que dar exámenes, decir, bueno, ¿qué en toda esta maraña del enunciado, qué me preguntan? Te da la presión, la temperatura, pero te dice, indique el volumen en centímetros cúbicos. Bueno, entonces ponete, en el primero recuadrate que tu respuesta tiene que ser volumen en centímetros cúbicos. Entonces vos después empezás a trabajar, no sé, decímetros cúbicos, atmósferas, pero al final tenés que poner volumen en centímetros cúbicos. Entonces si uno, al lado del número del ejercicio en tu hoja, te pones la unidad de lo que tenés que responder, después de haber hecho todo el trabajo, con los cálculos y todo, muy difícil que te equivoques, pues sabés que tenés que contestar la unidad que pusiste ahí. Por eso te digo, ordenarse. Eso es muy personal. ¿Algo más? No. Algo que vi yo cuando hice hoy la autoevaluación es Sí. lo que decías vos el otro día, que como es que utilicemos todos los números con la memoria de la calculadora y que al final, porque nos pedía siempre con 3 cifras significativas, redondear al final, porque en un par de veces no lo hice y obviamente los resultados diferían por nada y obviamente era una respuesta incorrecta. Sí, por nada no, porque en realidad creo que el sistema va a tolerar un 3% de error. Pero bueno, no hay que jugar a eso, porque si las autoridades hubieran decidido un 2%, o un 1%, o un 5%, eso vos no lo sabés. Entonces, en el medio seguí la recomendación, como hiciste ahora, que te diste cuenta, Martín, de usar la memoria, el store o el min.
en estas calculadoras viejas es Min, la tecla Min, y llaman con MR. Los que tienen más modernas es Store, Sto. Algunos usan Lancer, ANS, que es la respuesta, o sea, cuando tocan ANS es la respuesta y la multiplican, la dividen. Eso cada uno tiene que manejar su propia calculadora, estar canchero en eso. No para todas las materias que las necesiten. Así que bien, Martín, si ya te golpeaste la cabeza contra la pared y ahora ya aprendiste cómo hay que hacerlo, listo, lo tenés que hacer así. Está muy bien. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, les deseamos mucha suerte. Sí, algo post parcial es que, primero, el martes es feriado, así que nos vamos a estar viendo el viernes. El martes es 25 de mayo, así que estarán comiendo un locro. Pero va a estar subida la serie 7 de soluciones. Es una serie bastante fácil. Pero si ustedes empiezan a leer, porque van a tener una semana encima, una semana de encierro, porque están todas estas restricciones, aprovechen para avanzar con lo que sigue, ¿no? Porque el sábado terminan y se van a tomar una vacación de acá al viernes, no tiene sentido. Los temas que siguen son soluciones y reacciones químicas. Avancen con por lo menos el material que va a estar subido de soluciones, ni bien termina parcial o al día siguiente va a estar subido ya el material. Así ya, cuando llegamos al viernes, por ahí hasta resolvieron ejercicios, que son fáciles. Muchos de las medidas de concentración en soluciones, de hecho, las mezclas de gases son soluciones gaseosas. Ahora vamos a ver soluciones de líquidos en líquidos, alcohol en agua, o sólidos en líquidos, sal en agua, ese tipo de cosas. Y ahí usamos medidas de concentración, por ciento masa-masa, que ya lo estuvieron usando. Será gramos de soluto en 100 gramos de solución. Nosotros lo usábamos como en un sistema, no especificábamos si era solución o no. Pero estas son soluciones. Y va a estar ese material. Así que yo les diría que no lleguen al viernes sin haber visto nada, pues es una picardía, es una semana. Pueden adelantar, porque después les va a faltar tiempo. Vienen temas más complicados. Pero bueno, primero lo primero. Primero mañana el examen, terminar, descansen el domingo, pero en la semana yo les haría esa pequeña recomendación. Y eso post parcial. Así que, bueno, nosotros lo único que vamos a hacer va a ser vigilar de que todo funcione bien. Las respuestas y todo lo va a hacer automáticamente el sistema, así que nosotros nos vamos a enterar del examen en el mismo momento que ustedes. Así que bueno, ¿hay alguna pregunta? Si no, como dijo Fede, les vamos a desear mucha suerte y los despedimos. ¿Cuántos turnos hay de examen mañana? ¿Hay de la noche? Y empieza a las 7 de la mañana. 7 a 10, 10 a 13, 13 a 16, 17 a 20, y son 5 turnos. El último es 2023. Sí, tiene 10 puntos, Guillermo. Así nos dijeron. Nosotros no lo vimos todavía, no lo hicimos nosotros. Nosotros lo vamos a ver mañana igual que ustedes. Vamos a abrir y yo por lo menos lo voy a chusmear, a ver, y lo voy a tratar de hacer. Pero son 10 puntos, sí. Tenés que, aunque tengas 5 aciertos, ya estás aprobado. De ahí para arriba, aprobado igual. 4 o menos, desaprobado. Pero presentes, porque si no, quedan afuera de la materia. El sistema enseguida los reconoce que son ustedes, así que ya han entrado al foro y demás. Muy bien. Bueno, muchachos. Bueno, chicos, mucha suerte. Y bueno, nos vemos. Dale, gracias. Chao, chao. Lo mejor para Mariana. Gracias.